ਸ਼ਹਿਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Estás en Nueva Orleans, pero no oigo música de fondo. Bueno, es muy temprano a lo mejor, ¿no? Sí, bueno, es una ciudad llena de alma, tiene una especie de cadencia elegante, es una ciudad que se escucha, es una ciudad de gente cálida, y después estuve el otro día en el Museo de la Segunda Guerra Mundial y me pareció muy interesante. ¿Has estado en Preservation Hall? Eso sí que es un museo. Sí, no, he estado en la calle sobre todo, que la calle sí que es un museo. Como dices, es una calle llena de músicas, estuve en una calle que se llama Frenchman Street, que es la calle de la música, y la verdad es que me lo he pasado muy bien, es una ciudad que me ha llenado de energía. Lo que pasa es que tú, el otro día lo comentábamos cuando yo estaba en Washington, era tu primera vez o es tu primera vez en Nueva Orleans, no puedes comparar con el Nueva Orleans de antes. ¿Notas cierta decadencia, que es lo que mucha gente comenta? Sí, hay una decadencia, no sabes si la ciudad se está destruyendo o se está reconstruyendo, pero a mí ese punto de decadencia elegante en el que se conserva la dignidad que ha tenido siempre, bueno, en la época de la esclavitud, no, es una ciudad que a mí me parece que tiene un impulso ético, ¿no? No sé, de este país se construyó, y España también, se construyó sobre esclavitud y muchas injusticias, y yo creo que esta es una ciudad que lleva eso con una enorme dignidad. ¿Empezamos? Vamos. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos de tanto haber sufrido y de lo que sigue sufriendo Nicaragua, sumida casi en el caos absoluto, diría, por lo menos en el caos político y social. Hace ya 9 meses que el país se echó a la calle para exigir el fin del gobierno de Daniel Ortega, y la violencia y la represión de ese gobierno no hacen más que aumentar. Hablábamos, Ramón, hace un mes aproximadamente, por última vez, de esta crisis, y nos hemos propuesto recuperarla siempre para estar pendientes de lo que pasa allí. ¿Ha cambiado en algo la situación del país en estas últimas semanas, desde aquellas primeras protestas del pasado mes de abril? ¿Ha evolucionado en algo la crisis o a peor solamente? A peor. El régimen, lo que era un personaje que fue líder de la revolución sandinista, se ha convertido en lo que desplazó, en un dictador. El régimen está enrocado, está dispuesto a todo menos a perder el poder. La mayoría de los iconos sandinistas han abandonado a Ortega. El último es el juez del Supremo, Rafael Solís, que denunció un régimen de terror. Este juez es muy importante porque fue el que le permitió el tercer mandato. El poder de Ortega es absoluto, tiene el control de la policía, del poder judicial, de los medios de comunicación, por supuesto, y hay colectivos que están sufriendo especialmente esa persecución y esa violación de derechos. Por ejemplo, los colectivos de periodistas y de la comunidad LGTBI. Sí, ellos son los objetivos ahora porque muchos de la comunidad han sido avanzadilla en las protestas. Entonces el régimen ahí hay una especie de doble represión. Ortega y Maduro ponen un poco a prueba lo que piensa la izquierda, ¿no? En Nicaragua hay una oposición que representa bastante mejor los valores de la revolución sandinista que Ortega, y solo se ha quedado con las frases, el marketing revolucionario, pero sus políticas son completamente derechas. Para quien es periodista y además es homosexual, la permanencia en ese país se ha vuelto totalmente imposible porque sufre esa doble represión, como Carlos Salinas, que nos escucha desde México. Es colaborador del país, es editor del diario nicaragüense Confidencial, muy crítico con el régimen de Ortega. Hola Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Para empezar la conversación, tú básicamente has tenido que marcharte de Nicaragua a México, ¿correcto? Sí, estoy desde hace una semana aquí en la Ciudad de México, precisamente por la persecución del régimen
de Daniel Ortega por mi condición de periodista, básicamente. La redacción del Confidencial fue asaltada por la policía en diciembre. Desde entonces no habéis podido trabajar allí. Tú ahora, como digo, nos hablas desde la capital mexicana. Allí estás por las amenazas que sufres o que recibías en Nicaragua. Háblanos de estas últimas semanas, de las primeras que has pasado en un país en el que no esperabas estar ahora. A ver, te explico rápido. Luego del asalto a la redacción de Confidencial y la confiscación de la redacción con todos sus equipos, porque la redacción de Confidencial sigue confiscada, empezaron amenazas peores a mi integridad. Hubo un asedio a mi casa, estaba resguardada, entre comillas, por policías y parapolicías. Y una noche, una fuente muy importante me dijo que debía abandonar mi casa porque iban por mí. Esa noche tuve que dejar la casa a la medianoche, fui a una casa segura y luego de ahí salí hacia México. Como te digo, la redacción sigue confiscada. Estamos tratando de mantener vivo Confidencial de forma clandestina prácticamente. Y bueno, a esto se unió, en mi caso personal, a un ataque ya físico que había sufrido en julio cuando estaba dándole cobertura a la celebración del 39 aniversario de la Revolución Sandinista, y luego de eso comenzó un asedio bastante fuerte en mi contra, tanto físicamente, asedio en mi casa, como a través de las redes sociales, denigrando mi persona y utilizando mi condición de homosexual para eso. Antes de esta crisis, ¿había demostrado ese gobierno nicaragüense ser tan homófobo como está demostrando ser? Principalmente Rosario Murillo, la vicepresidenta y esposa de Ortega, había utilizado la homosexualidad como un carnaval. Ella permitía, por ejemplo, que el Teatro Nacional Rubén Darío se prestara para realizar esto que llamaban Miss Gay, y de esa forma paternalista mantener controlado a parte del colectivo, que se dividió entre quienes apoyaban al régimen de Daniel Ortega y quienes lo rechazaban precisamente porque Rosario Murillo había hecho de la homosexualidad una caricatura, impidiendo, por ejemplo, que el colectivo LGBTI tuviera derechos como se han discutido en otras regiones de América Latina, en México, por ejemplo, Colombia o Argentina, y reduciéndolo a eso, a una caricatura en sus canales que controlan los hijos de la pareja de Ortega y Murillo, que son 5 canales de televisión comprados, entre paréntesis, perdón, por la plata que Hugo Chávez y después Maduro mandaba al régimen de Ortega para oxigenarlo. En estos canales se utilizaba la homosexualidad como algo para reírse, algo como para denigrar, y una parte del colectivo lo permitía. ¿Cuál es la salida que ves? Porque en un momento dado en las protestas parecía que el régimen estaba en dificultades y ha optado por la vía más dura. Sí, como bien decís, a ver, a partir de abril se pensaba que Nicaragua había entrado en una suerte de primavera, ¿no? En la que se podía poner fin a 12 años de dictadura, pero la decisión del régimen de atacar brutalmente estas manifestaciones y cometer, como ya lo dijo el GIEI, que es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA, cometer crímenes de lesa humanidad, ha hecho que la gente hay un reflujo de la protesta ahora en Nicaragua. Ortega desarrolló 4 tipos de represiones. La primera fue la represión paramilitar en contra de los manifestantes y dejar a 325 muertos, muchos de ellos jóvenes estudiantes asesinados por disparos en el tórax, en la cabeza, en el pecho, constatados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Luego comenzó la represión contra los líderes de las manifestaciones, apresándolos. Hay más de 600 presos políticos en las prisiones de Nicaragua. Vino luego esta represión contra los medios de comunicación independientes. Han encarcelado a Miguel Mora y su segunda al mando en el canal 100% Noticias, que es Lucía Pineda. No sabemos en realidad cuáles son las condiciones de ellos en las cárceles. Ya habían asesinado a Ángel Gaona, reportero de la zona Caribe de Nicaragua, y ahora Ortega comienza una cerrazón de Nicaragua, aislando a Nicaragua en momentos en que en el seno de la Organización de Estados Americanos se discute la posibilidad de aplicar la Carta Democrática, lo que significaría expulsar a Nicaragua de la OEA. Y además de eso, cualquier tipo de oposición se responde con eso, o con balas o con cárcel. Y yo creo que el desgaste podría venir de la parte económica. La economía de Nicaragua se hunde. El Córdoba, que es la moneda nacional, está a punto de entrar en una devaluación. Hay más de 1.000 millones de euros que han salido en esta fuga de capitales, y creo que
ese desgaste va a ser crucial para la salida de Ortega, porque él no puede mantener un país con esa economía, con 400.000 desempleados y 50.000 exiliados en estos momentos. Claro. Quiero, Carlos, que escuches un momento este tren de voces. Escucha. Nunca nos imaginamos lo déspota que iban a hacer con nosotros, tirarnos a matar. La paga de las protestas ha sido la cárcel, la muerte y también estar en el exilio como lo estamos ahora. Estamos cuidándonos entre todos, compartimos lo poco que tenemos. Somos jóvenes, sin experiencia. Todos quieren estar con su familia, todos tienen familia. El gobierno manda a sus turbas armados con pistolas, cuchillos. Pensé que mi vida se iba a acabar, me iban a llevar preso, me iban a torturar porque eso es lo que le hacen a todos los chicos. Y yo sé que la policía en cualquier parte, bueno, en muchas partes del mundo está para cuidarnos. En mi país nos matan. Colectivo gay en Nicaragua son testimonios que forman parte de un reportaje que el periodista cubano, ganador de 2 premios Emmy, Armando Trull, ha realizado para la cadena de televisión Telemundo. Armando ha trabajado durante mucho tiempo para la NPR en Nueva York, allí nos hemos conocido. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a Carlos, Javier. Buenos días, Ramón, también. Tú has ido a Nicaragua, conocías muy bien Centroamérica, pero nunca habías estado en ese país, creo. Lo visitaste por primera vez y te has quedado impactado, ¿no? Sí, fue para mí verdaderamente una situación que, bueno, me recordó mucho de lo que vi en Cuba y lo que vi en Venezuela también. Y he estado ya 3 veces en Nicaragua desde mi primer viaje. Y todo lo que señaló el compañero Carlos es correcto, y además de haber acabado con cualquier oposición, también obviamente acabó con la prensa libre y con cualquier organización que está haciendo trabajos de derechos humanos. También le han quitado su estatus legal, o sea que no existe nadie en Nicaragua que se pueda oponer al régimen. Yo cuando fui, no fui en calidad de periodista, y en realidad estas entrevistas de mi reportaje las hice en Costa Rica con jóvenes gays exiliados y en España, porque lo que a mí me impactó cuando estuve en Nicaragua fue el papel protagónico que la comunidad gay y especialmente jóvenes gays habían jugado en las trincheras, suministrando abastecimiento, y básicamente lo que me dijeron ellos a mí, que para ellos la protesta contra el régimen era una extensión de la protesta que habían tenido todas sus vidas por buscarse un espacio digno, y que ahora esa lucha se extendía a todo el pueblo que quería un espacio digno que se le estaba negando. Me pareció que esa noticia se tenía que contar. Entonces fui a Costa Rica, hablé con muchos de esos jóvenes, viviendo hacinados en una casa, acurrucados, durmiendo en el piso por el frío, comiendo arroz y frijoles cuando lo hay, y después algunos que lograron ir a España, y también los seguí, y donde en España han recibido han tenido una bienvenida buena, pero con calidad de inmigrantes indocumentados pidiendo asilo, pues te puedes imaginar que la vida para ellos tampoco es fácil ahí. Claro. Y fueron jóvenes que se lanzaron a la calle a protestar por un país digno, porque creían en la revolución, y acabaron gritando la consigna: Ortega y Somoza son la misma cosa. Carlos, a mí me gustaría que explicaras qué significa ahora, qué riesgos conlleva ser gay en Nicaragua. Bueno, estamos frente a un régimen sin escrúpulos, machista, misógino, homofóbico, y me refiero no solo a Daniel Ortega, me refiero principalmente a Rosario Murillo. Daniel Ortega es un tipo que se mete en el tema de la represión. Él sueña con ser líder internacional, él se sueña ser un Fidel Castro, ¿no? Centroamericano. Él mismo piensa que va a pasar a la historia como un gran estadista que recuperó a Nicaragua de no sé qué hoyo. Pero la perversa en el ataque a este tipo de colectivos, principalmente periodistas, feministas y homosexuales, ha sido Rosario Murillo. Ella mantiene una campaña intensa con sus huestes virtuales en las redes sociales, en las que, por ejemplo, denigra a feministas a las que les ha dicho de todo, y de hecho las persigue brutalmente,
y a homosexuales. Y te pongo un ejemplo. En mi caso, la campaña ha incluido, por ejemplo, inventar de que yo maltrato a mis parejas. Bueno, para comenzar, no tengo pareja. Y presentaron una foto en sus redes sociales, incluso en los canales de televisión, en las que presentan a una persona con el labio roto y a la par mía la foto diciendo, esta es la pareja de Carlos Salinas y así lo maltrata. Entonces, la persecución del Estado, porque es una persecución de Estado que ha impuesto Rosario Murillo, es brutal. Y te digo otra cosa, hace unos meses en Nicaragua apareció asesinado un joven que en sus redes sociales era muy activo en las protestas, un joven gay, y no lo escondía, participó en todas las manifestaciones, ponía mensajes muy críticos contra el régimen, y una noche, una madrugada más bien, resultó que encontraron su cuerpo. Hasta ahora no se sabe muy bien qué ha pasado con él. Se dice de que fue a una fiesta, a un cumpleaños con un amigo, luego de eso quedó por una red social con otro tipo y fueron a un hotel. Parece ser, porque no queda nada claro, porque en Nicaragua nadie investiga, no hay fiscalía, no hay cortes, todas dependen de Daniel Ortega, parece ser que este tipo con el que se citó era un policía. Y bueno, el chico estuvo muerto, causó mucha conmoción en la comunidad LGBTI, porque él era muy activo tanto por su condición homosexual, por su activismo, pero también porque participó en manifestaciones. Eso te da una idea del riesgo que significa ser opositor y además de opositor homosexual, feminista o periodista en Nicaragua. Y precisamente esa persecución en las redes sociales tiene a muchas personas de la comunidad aterrorizados, ¿no? Porque las redes sociales era un espacio que hasta antes podían usar para conocerse y escapar un poco de la homofobia que existía en la sociedad. Pero hasta ese espacio ahora se les ha cerrado. En mi reportaje yo tengo la foto de ese joven que se convirtió en una figura icónica porque aparecía él con una bandera nicaragüense gigantesca, alzándola en alto, y esa foto se difundió por gran parte de las redes sociales, y yo creo que eso fue también lo que llevó a su muerte, porque se había convertido en un símbolo de la resistencia de la comunidad gay contra el régimen. Armando, Costa Rica dices que se ha convertido en una especie de refugio para muchos gays nicaragüenses, pero también ahí está empezando a haber problemas. También los hay en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. No son sitios seguros, ¿no? Sí, y yo debo de decir que Costa Rica, hay que agradecerle a Costa Rica el papel que ha jugado. Costa Rica, a pesar de ser un país en desarrollo y un país con sus propios retos, le ha abierto las puertas a muchos refugiados y a muchos asiliados de todo el mundo. Pero el sistema en Costa Rica está casi colapsado por no solo los nicaragüenses, sino por muchas personas de todo el mundo. Pero así todo, hay muchos nicaragüenses que deambulaban por los parques y todavía lo hacen, pidiendo limosna, tratando de sobrevivir día a día, y esa fue la situación en la que se encontraron muchos de esos jóvenes activistas, muchos universitarios, muchos profesionales muy jóvenes de un país que no tiene en realidad una historia de migración grande como por ejemplo El Salvador o Guatemala, Honduras, y de repente se van sin nada y están caminando por los parques sin un techo, sin comida. Y ahí fue donde estos jóvenes, muchos de los líderes dijeron tenemos que hacer algo, y lograron conseguir el apoyo para esta casa donde a duras penas están sobreviviendo. Pero hay que agradecerle a Costa Rica el papel que está haciendo, y también a las Naciones Unidas, que está creando programas para ayudar a algunos de estos refugiados a pedir asilo. Pero es un proceso largo, es un proceso difícil y gastante para ellos. Sospecho que uno de esos jóvenes que deambulaban por los parques pidiendo limosna, como decías, Armando, es alguien que nos escucha por teléfono, es Ulises Josué Rivas, uno de los nicaragüenses llegados a Costa Rica, perseguidos por su orientación sexual. Han creado allí esa asociación Hijos del Arco Iris para dar refugio a los homos, bis, trans que escapan del país. Ulises es el presidente y es uno de los fundadores de la asociación. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos, buenos días a toda la cadena SER. Queremos que todo el mundo se entere
de la situación que nosotros estamos viviendo desde el 18 de abril hasta la fecha de hoy. Me equivoco cuando decía que tú tuviste que mendigar, supongo, cuando llegaste allí. Claro que sí, cuando yo entré a Costa Rica tuve que venirme por monte, tuve que pasar una travesía totalmente dura que creo que todito, la mayoría de las personas diversas que estamos en Costa Rica exiliadas tuvimos que hacerlo. Dormí en migración, solo traía un bolsito, una mudada porque no podía traer ropa porque tenía que correr para poder pasar la frontera. Llegué a migración donde tuve que esperar casi 74 horas para que me atendieran, ahí dormimos y luego pues me dieron una cita para 3 meses para mi solicitud de refugio y a los 3 meses después de eso ya pues el permiso laboral. O sea que es un proceso muy largo, pero pues se logra, todo hay que tener paciencia. Creo que sois 150 chicos y chicas homosexuales, trans, que vivís en 2 casas de refugiados. Cuéntanos un poco en qué condiciones. Como lo decía anteriormente en el reportaje de Armando Trul, un gran periodista, es de que nosotros dormimos en unas condiciones en colchonetas, falta de alimentos, que a veces tenemos que comer, a veces no tenemos que comer, no estamos uno para el otro, para ayudarnos, porque estamos en el exilio y desde acá gritamos libertad por Nicaragua, libertad por nuestros presos políticos y justicia por los muertos y por todas las personas desaparecidas que son de la comunidad LGBTIQ. Ulises, has dejado atrás familia, amigos, muchos pues han sido torturados, están siendo perseguidos o están prisioneros. ¿Cómo ves la salida de esta enorme crisis? Nosotros no perdemos la fe que pronto Nicaragua va a ser libre, con mucho pesar de dejar mi familia, de dejar mis amigos, de dejar mi trabajo, de dejar mi casa, y esta vez pues me tocó ayudar a muchos jóvenes nicaragüenses, mujeres, trans, que están aquí en Costa Rica exiliados. Participamos también en la Cumbre Iberoamericana con 150 organizaciones, las cuales pues pudimos expresar la situación que estamos pasando en Costa Rica, lejos de nuestra familia, lejos de nuestros amigos, lejos de estas personas que nos quieren mucho, el amor a nuestra patria, que ha sido lo principal y lo fundamental que hemos defendido. Y desde aquí el exilio no nos callan, no nos callarán, vamos a seguir luchando por esa Nicaragua libre. Una crisis nos hizo huir y esta crisis nos hará triunfar. Ulises Josué Rivas, presidente de la Asociación Hijos del Arco Iris. Estás en Costa Rica. Te doy muchísimas gracias por esta conversación y te deseo la mejor de las suertes en el futuro. Gracias a vos por habernos dado el espacio. Seguimos diciendo libertad, justicia y democracia. Gracias Ulises. Y Armando Trul, periodista, ganador de 2 premios Emmys, a ti te agradezco ese olfato periodístico y habernos descubierto esta historia, porque ese es el periodismo que importa, el llegar a un sitio, indignarte por algo y pensar que tienes que contarlo, que es lo que decías, ¿no? Claro, es que como te digo, ahí escuchaste la pasión de Ulises y de todos estos jóvenes, y te digo, yo que también soy gay, pero tengo la suerte de ser profesional, de tener una situación económica cómoda, de poder vivir en un lugar donde hay más libertad. De verdad que sentí, no sé. La necesidad de contarlo, claro. Yo ver eso me impactó y me pareció que había que contarlo. Le agradezco a Telemundo que me dio la oportunidad de hacerlo. Le agradezco también al periódico Washington Blade que me dio la oportunidad de hacer la noticia en inglés. Y por supuesto a ti, Javier, y a la cadena SER, por traer a colación este tema tan importante para tanta gente. Un abrazo, Armando. Llama cuando vengas por España. Pues pronto, y nos tomamos un café. Venga, lo hacemos aquí en la radio. Hasta luego. Y a Carlos Salinas, que es colaborador del País en Nicaragua, ahora exiliado en México, y que es periodista y homosexual. Es una mezcla explosiva ahora mismo en ese país. Carlos, desearte suerte, no sé muy bien lo que significa, pero en fin, que puedas seguir trabajando por lo menos. Sí, muchas gracias. Bueno, la ventaja que al menos estar aquí, me permite seguir la historia de Nicaragua para el país. Tengo 10 años contando la dictadura de Daniel Ortega para este periódico y bueno, lo sigo haciendo desde acá, sigo trabajando y haciendo periodismo, que es lo mío. Exacto. Un abrazo, Carlos. Suerte. Abrazo a ustedes. Gracias. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world
So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. The shooting star leaping through the sky. Ramón, había que levantar el ánimo un poco después de estos minutos que hemos tenido, ¿no? Y Freddie Mercury no es mala opción. Esta, además, una canción es uno de los iconos gay, porque es una de las canciones que claramente en la que Mercury se define, ¿no? Y yo creo que sí, que hay que... Sobre todo a mí me ha parecido un espacio muy interesante porque la radio es inclusión, ¿no? Es contar las historias y me maravilla que Armando Trul haya podido ir a Costa Rica y a Barcelona siguiendo una historia, que eso es el periodismo que se está perdiendo. Exacto. La semana que viene en Madrid, te veo por aquí. Hasta luego. Sí, de vuelta a España.